Bueno, buenas noches, licenciado, compañeros, compañeras. Nosotros somos el grupo Clínica Médica San Juan, coordinador de mi persona, Daniela Maya, y estamos evaluando lo que es el grupo del Instituto Guillermo Reyes. A continuación, lo voy a dejar con mi compañero Cristian, que les va a explicar eh, los incidentes del manual técnico. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Cristian Oliva y yo le vengo a explicar sobre el manual técnico. Nosotros hicimos la evaluación de la ortografía, el Cristian y diccionario. su cámara, Cristian. Perdón. Listo. Entonces, Adelante. el manual técnico lo evaluamos con mi compañero Ever Ochoa y lo que evaluamos fue ortografía, diccionario de datos, diagrama de entidad de relación, el diagrama de flujo por pantalla y el detalle ese no lo pudimos evaluar porque el manual no lo tenía. Sí, la siguiente, compañero. Esta es la matriz, como podrá ver, a la anterior. Esta es la matriz de prueba, los casos que evaluamos. Permítame, ¿podría regresar a la Compañero, la matriz? matriz. Ahí, la matriz. Es la matriz de prueba, los casos que evaluamos. Una consulta, solo 3 pruebas hicieron. Ajá. Esas pruebas fueron las que hicimos porque las demás, como no, en el manual no estaban, entonces igual siempre ahí tenemos las pruebas y ¿Qué es explicamos lo que por qué no, no qué las es lo que no evaluamos. estaba? ¿Qué es lo que no estaba? Es todo lo que es el diagrama de flujo por Están pantalla y los detalles detalles técnicos. técnicos en el y el diagrama Ok, de flujo por pantalla. Ya lo demás sí lo evaluamos. ok, ok, perfecto. Bueno, la siguiente. ¿Me Espérenme, escuchan solo bien? les quiero, creo que sí, tal vez no estamos sincronizados, pero quiero comentarles algo, chicos, para que no cometamos de nuevo el mismo error. Por favor, si no tienen algo, igual ustedes lo ponen en la matriz, igual ustedes lo prueban, aunque la prueba es fallida de antemano, pero ustedes están en la obligación de que se complete todo. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes lo tengan mapeado, no solo me pongan las cosas, igual que los chicos de ayer, ¿verdad? Que no solo me pongan las cosas que tienen incidentes, pónganme todas las pruebas que planificaron, ¿sí? Porque luego, cuando ustedes exijan algo, se les puede quedar algo por fuera. ¿Sí? Entonces, si no tienen algo, ustedes lo van a exigir que lo tengan. ¿Sí? Entonces, no me lo va a poner como incidente. O sea, por Ah, ejemplo, no tenían diagrama, pero me tiene que decir que tiene que tener diagramas y decirme cómo espera usted que se hagan los diagramas. Entonces, recuerden, es sí, crítica constructiva, ¿verdad? eso más Pero adelante sí, lo tenemos, mister. ok, pero sí, si no está en la matriz, es como que no lo hubieran trabajado. Lo que quiero es que se den cuenta de eso, ¿ok? Para que Listo, corrijamos entonces. la forma de cómo lo hacemos. Listo, adelante. Listo. Bueno, sí, la siguiente, compañero. La siguiente diapositiva. Bueno, ahí. Entonces, aquí está la ortografía. La incidencia, encontramos varias incidencias que son de ortografía y las incidencias más concurridas fueron las de acentuación y la de puntuación. Y la sugerencia que le hice fue corregir todas sus incidencias de acentuación y puntuación. Como podrá ver, puede usar los programas que recomendaron el grupo anterior para que puedan mejorar ese aspecto en el manual técnico. La siguiente, compañero. Aquí hay otra incidencia en el diccionario de datos. Esto ya, que en el diccionario de datos, en el apartado documentación técnica de la base de datos, solo aparece el diagrama entidad de relación y ellos realizaron también el diccionario de datos, el cual aquí no lo representan en el índice. Entonces, la sugerencia es colocar en el índice, en el inciso documentación técnica de base de datos, el subtítulo diccionario de datos, para que sepan que ahí está el diccionario de datos. La siguiente, compañero. Otra incidencia en el diccionario de datos fue que en la columna campo llave, ellos colocaron la etiqueta de la columna y no describieron qué campo llave primaria y llave foránea, el cual no se especifica, no se sabe
qué columna de cada tabla de la base de datos es llave foránea y llave primaria. Entonces, la corrección es en el diccionario de datos, hacer la corrección, borrar todo lo del campo llave y ponerle que especificar a cada tabla qué campos son llave y qué campos son llaves foráneas, llaves primarias y llaves foráneas. La Ok. siguiente, compañero. Aquí un temita rapidito. Ujú. ¿Qué otra incidencia usted identifica ahí? O ya la tienen más adelante, que la Sí, columna de etiqueta está otra, acá. sí, esa va más adelante, Ah, licenciado. bueno, sí. Es que tal Ajá. vez aquí, Se podría como es poner de junta. juntas y como es de estructura, se pueden Ujú. comentar ahí, ¿verdad? Y Bueno, bueno, está bien. sí. Ahí entonces ya entiendo por qué. Está bien, Ajá, perfecto. entonces en la siguiente le explico eso. Ajá. Aquí, como podrá ver, como decía Lick, en el apartado etiqueta, ellos pusieron, bueno, en el campo llave pusieron la etiqueta de las columnas, el cual debería de ir en la etiqueta. Quizás ellos se confundieron porque pensaban que la etiqueta B, que el campo llave era el nombre de cada columna, pero la etiqueta es el nombre de la columna y aquí va la especificación de las llaves primarias y las llaves foráneas. Y la sugerencia es colocarle el nombre de la columna en la etiqueta. La siguiente, compañero. Y la incidencia 5 es que ellos en cada tabla solo pusieron el nombre de la tabla, pero no dan una descripción de qué funcionamiento tiene esa tabla en el aplicativo. Entonces, ahí la sugerencia es dar una breve descripción de la función u objetivo de cada tabla del aplicativo después del nombre de la tabla. Bueno, eso es todo mi parte porque ahora lo dejaré con mi compañero Ever Ochoa, que le va a explicar las demás incidencias de este Ok. modelo. Cristian, sí, solo Dígame. para muy bien cómo vamos, pero cuando hagamos sugerencias, Ajá. acostumbrémonos a dar siempre evidencia también de cómo lo queremos. Yo entiendo que aquí por ser un tema de Ujú. ortografía es bien difícil expresar gráficamente o con una imagen de la corrección, pero tratemos de acostumbrarnos para las futuras presentaciones qué es lo que queremos que corrijan. Por ejemplo, si aquí Listo. sale nulo, ¿cómo debería verse lleno un campo, por ejemplo? Me doy a Ajá. entender, Sí, porque dar la corrección. al final los estoy preparando también para que ustedes tengan la capacidad de generar requerimientos gráficos y textuales, ¿sí? No solamente textos, sino también gráficos, que se pide mucho en el mercado. Así cuando ustedes dicen, tenemos que hacer esto y esto, y hacen un grafiquito, ¿sí? Pero bueno, un grafiquito o ejemplo de qué es lo que quieren, una pantalla, el botón que hace falta, el mensaje corregido, o en este caso, las columnas que van llenas, por ejemplo. Listo, sigamos. Gracias. Listo. Check. Sí, buenas noches, licenciado, compañeros. Pues siguiendo con la presentación, incidente 7, pudimos encontrar que en la base de datos está declarada una tabla, pero en el diccionario de datos no se encuentra. Entonces, lo que le recomendamos a los compañeros es que si realmente van a ocupar esta tabla, tienen que agregarla al diccionario de datos. Eh, eso. Siguiente, compañero. También en el diagrama de entidad-relación no se encuentra declarada esta tabla también. Entonces, tenemos que agregarla aquí. Si la vamos a utilizar realmente, tenemos que agregarla a este diagrama de entidad-relación también. O si realmente no se va a utilizar, tenemos que eliminarla de la base de datos. Entonces, siguiente, compañero. Bueno, lo que había explicado ya mi compañero Cristian, que no había un diagrama de flujo por pantalla, entonces las recomendaciones que teníamos era agregar el diagrama de flujo por pantalla, el apartado documento técnico del aplicativo en su subtítulo formulario. Siguiente. También aquí teníamos lo que habíamos dicho ya con Cristian, que en la documentación técnica el aplicativo no cuenta con su reporte donde se debería de detallar la formulación del reporte de este diseño que debe de tener, perdón.
Entonces, lo que recomendamos es agregar al manual técnico su apartado documento técnico del aplicativo, subtítulo, reporte, detalles en la formulación del reporte del sistema y su diseño. Por mi parte, esto sería todo. Hola. Siguiente. Muy buenas noches, licenciado. Mucho gusto, compañeros. Mi nombre es Byron Galo. Y en este momento vamos a ver algunas incidencias que realmente no son tantas en el manual de instalación. Y los aspectos de evaluar, la ortografía, la descripción paso a paso, backup y seguridad y coherencia del documento. Dentro de la matriz de prueba, igual nosotros realizamos estos procedimientos de prueba en el cual de manera general ustedes pueden ver cuáles son las incidencias que pudimos encontrar tanto en el análisis del diccionario de datos, la ortografía también del manual de instalación y también nosotros colocamos algún análisis general de las incidencias que se encontraron, ¿verdad? Siguiente, por favor. En el Sí, sí, primero, sí quiero dejar bien claro, chicos, ¿verdad? Si hacen falta pruebas, si hace falta mayor cantidad de detalle en la matriz. O sea, quiero reiterarlo para que les quede bien claro a todos ustedes y a todos los grupos, para que no lo vayamos a obviar en el futuro, ¿sí? Recuerden que el perdón se lo doy a todos los grupos en la primera presentación. De ahí el resto, ya me van a escuchar a mí otra vez, está diciendo lo mismo, pero bien, yo insisto para que ustedes también lo tomen en cuenta, ¿ok? Pero listo, continúe, Byron. perfecto, gracias por la observación, licenciado. Ya en la primera incidencia, dentro del manual de instalación está esta pequeña descripción. Yo considero también de que podría modificarse de una manera que sea un poco más descriptiva, donde puedan encontrarse elementos más completos de lo que es una descripción, ¿verdad? Por ejemplo, pueden haber objetivos del manual, objetivos generales, objetivos específicos, que es la recomendación que doy en la siguiente presentación. En la siguiente imagen muestro la sugerencia de lo que podría agregarse o modificarse, por ejemplo, en ese primer apartado, una presentación, el público objetivo, el alcance de este manual, qué no hace parte de este manual y el software que debe tener listo. Entonces, solo para que ellos se guiaran de repente en algunas recomendaciones para no tener una descripción de todo un manual que prácticamente es como de 4 líneas, aunque de repente sí puede contener todo lo que se quiere decir del manual en sí, pero creo que sí es recomendable que se agreguen otros elementos como estos que se ven por aquí para que sea más completo. En la segunda sugerencia, ya entramos a la parte de sugerencias de ortografía que igual no son de repente tan alarmantes, pero sí de repente para los usuarios finales puede ser un poco complicado. Por ejemplo, esta incidencia que ven ustedes marcada en el párrafo explicativo puede emplearse palabras más sencillas. Allí dice en la diáfona, de repente si el usuario final es muy letrado y de repente ha leído mucho, puede entender lo que es esta palabra, pero de repente ni siquiera nosotros los que estamos por acá hayamos escuchado esa palabra antes, ¿verdad? Entonces, poder utilizar palabras un poco más sencillas para poder describir lo que se quiere expresar en cada una de las instrucciones. Y en la sugerencia, mejorar la redacción de la indicación y también justificar el texto principal. Si ustedes se fijan, dentro de ese pequeño párrafo, también debería justificarse para que se vea mejor el formato según las indicaciones que se dieron. En la tercera incidencia, hay un error gramatical. Si ustedes se fijan en la parte que está marcada, dice se usar para salir del panel de control. Entonces hay un pequeño error de gramática. Entonces la sugerencia de usar para salir del panel de control, así literal, qué es lo que se debería de colocar, así como usted hacía la observación el día de ayer también y hace un momento, licenciado, de dar como la sugerencia así bien práctica. Entonces yo traté de plasmarla así tal cual como debería de cambiarse en este caso, ¿verdad? Este error gramatical. En el, en la cuarta Ok, incidencia, no sé si va a decir solo, algo. Sí.
Sí, solo tratemos de que si hay uno y es del mismo varias veces, Ujú. no decirlos. Y la otra sugerencia es para que todos, ¿sí? Digamos, usted estaba diciendo ahorita una incidencia gramatical en donde se podían cambiar las formas de escribir, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, ya me mostró 2 o 3 ejemplos. Pueden haber 500, pero yo no quiero que me muestren los 500, ¿verdad? Quiero que me los totalicen y me muestren uno, me lo evidencien, la sugieran y abajo en una esquina me ponen la cantidad de cuáles son de ese mismo, cuando son iguales, ¿ok? Entonces solamente eso, porque sí, veo que está bien, ¿ok? Estamos bien ahí, pero sí, tratemos de resumir y totalizar. Sí, en esa parte también entiendo, pero en ese sentido yo tomé la sugerencia que dio el día de ayer, licenciado, donde decía que no seamos tan mezquinos con las diapositivas. Entonces, por esa razón, también traté de colocar las evidencias un poco más específicas, porque no eran muchas en el caso de este manual, ¿verdad? En la evidencia número 9, ya en la descripción paso a paso, el proceso de instalación puede variar entre las distintas versiones de MySQL. Y la sugerencia es especificar en el manual de instalación la versión utilizada o bien agregar en el manual lo que se explica en la incidencia encontrada, dar sugerencias y soluciones posibles a este error también. Entonces, esto lo que trata es de poder hacer una pequeña descripción nada más de todas las diferentes versiones que existen, ¿verdad? Y por qué en este caso en su empresa se va a implementar X versión. Ya en la siguiente incidencia, en el manual se menciona, por ejemplo, algunos procedimientos básicos como lo que es la activación o la modificación de algunos parámetros en el firewall. Entonces, yo me puse realmente como en el papel del usuario final y de repente él, que es, imaginémonos un médico, ¿verdad? Estaba pensando como en el caso de nosotros. ¿Qué es esto del firewall? Que realmente esto me va a poner como, de repente ellos puedan decir, esto va a hacer más vulnerable mi equipo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se da la instrucción como de deshabilite el firewall mientras se hace la instalación, pero también sería importante dar una pequeña explicación de qué es y las consecuencias de repente que pueda tener habilitarlo, deshabilitarlo, por qué se habilitó y por qué se deshabilitó. Eso nada más para generar un ambiente de confianza entre el usuario final y la instalación que él estaría realizando. Ya casi terminando en la evidencia número 11. eh, no se especificó el software del proyecto y en este caso la sugerencia es integrar al listado los componentes del software del proyecto, agregar su versión y el link para descargarlo, que de repente pueden ser algunos elementos o variables que para algunos sean poco relevantes, pero consideramos que en ese manual perfectamente pudieran integrarse lo que son los links de descarga directamente de lo que es el software, ¿verdad? Para no sacar al usuario de ese ambiente de instalación y del propio manual, en este caso el archivo PDF, sino que lo lleve directamente a lo que es la instalación del programa específico que necesitamos en ese caso. En la incidencia número 12, no se encontró los procedimientos que se utilizaron para crear la base de datos. Entonces, aquí también, este fue un incidente que nosotros encontramos y dentro de la sugerencia es de que pudieran hacer una descripción un poco más completa de los, como bien se menciona allí, los procedimientos que se utilizaron, ¿verdad?, para crear la base de datos, ya que de repente se presenta un producto final que allí también puede haber algún debate para algunos y otros, que si estuvo bien o estuvo mal, pero nosotros consideramos que de repente sí podrían hacer una pequeña descripción de los procedimientos que utilizaron en la base de datos para que tenga como más congruencia con todo lo anterior del manual, que vimos muchas cosas positivas también, ¿verdad? En la parte de las capturas de pantalla y que siguieron unos lineamientos que para el usuario van a ser muy fáciles para la instalación de los diferentes software necesarios. Y en la evidencia número 13, coherencia. Con el manual de instalación, poca información en la descripción de los componentes. La sugerencia
se debería hacer una pequeña descripción de lo que es cada software, el peso del programa y el enlace directo de descarga. ¿Esto porque hay a veces algunos programas específicos que necesitan características específicas de la computadora, en este caso donde se va a instalar, si fuera en un ambiente local? Entonces, también podría, creo yo, agregarse esos pequeños elementos y, por ejemplo, guiar un poquito al usuario final para que pueda encontrar esos elementos necesarios técnicos de su equipo, ¿verdad? Para que sepa, por ejemplo, si X computadora es o cumple con los requerimientos para poder hacer la instalación y que va a funcionar de manera correcta. La siguiente, por favor, compañero. Y así de una manera general, con esto termino, que defina qué textos estarán en negrita. Esto a nivel general también del manual, ya que hay algunos poco relevantes que están marcados como que lo fueran. También revisen que la fuente sea estandarizada, ya que algunos textos están un poco fuera de formato. Entonces, esto sería como que le den una pequeña revisada a nivel general de todo el manual, porque definitivamente yo considero que habían algunos elementos que estaban marcados en negrita, que nosotros sabemos que un texto en negrita es como algo bastante relevante o a lo que hay que ponerle mucha atención y solo sería de quitarlo de ese formato para que se vea mejor y no todo a primera vista se vea como que todo es importante. Creo que me explico en esa parte, ¿verdad? Solo es ¿Y como me de tener podría cuidado. mostrar evidencia de eso que está comentando? Eh, Fíjese que en esta parte no pude colocar una evidencia, pero Es ahí sí correcto, cometí un error. a A eso me eso refiero, cometí un ¿verdad? error. Cuando no Ujú. tenemos la evidencia, recuerden que esto es como ustedes están juzgando a alguien más. Sí, Entonces, siempre que lo juzguemos es con evidencia, si no, no puedo juzgarlo, ¿verdad? así es. Entonces, Listo, por eso le listo, preguntaba, pero listo. listo. Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Fernando Cerrato y yo les voy a hablar sobre la evaluación que se hizo en el manual de usuario. Aquí podemos ver los aspectos, ortografía, casos de uso, explicación de procesos y coherencia del documento. Aquí tenemos la matriz de prueba donde especificamos las diferentes pruebas realizadas con su pequeña descripción y los resultados finales con incidencias. En unos casos hubieron incidencias y en otros no hubo ninguna. Acá, para la primera prueba de los signos de puntuación, tenemos estas dos incidencias, donde al usar el software nos tira ya una sugerencia positiva de qué es lo que deberíamos de colocar en lugar de lo que está, ¿verdad? Aquí solo son dos ejemplos de los varios que se encontraron. Aquí está otra de las pruebas de ortografía para verificar redundancia y palabras repetidas en el documento. Estos solo son dos ejemplos de las varias incidencias que se encontraron. Aquí tenemos la primera que para evitar la utilización del artículo al seguidamente, tenemos que se puede reemplazar esta frase, la que está señalada en la imagen, con una vez ingresado al sistema. Y aquí en el caso de uso, pues verificando el documento del manual, no pudimos encontrar ninguna evidencia de una representación gráfica de casos de uso. La sugerencia sería implementar los casos de uso para identificar los elementos que intervienen en los diferentes procesos. Para la prueba de verificación de los procesos, como pedía que estuvieran bien explicados, la descripción es revisar el documento y corroborar que distintos procesos que se incorporan en el sistema están explicados de manera simple para que el usuario con menos conocimiento técnico pueda entenderlo. Pues en este caso realizamos la prueba, verificamos todos los pasos que colocaron en el manual, eran bastante entendibles, tenían coherencia y lógica en la forma en que los estructuraron, por lo tanto no se encontró ninguna incidencia en esta prueba. Y eso sería todo. No, yo voy a continuar con la exposición, con la parte de implementación, ¿verdad? Pueden ver en pantalla los aspectos de este evaluar. En este caso, el día de hoy fue que se contactó con, ¿verdad? Con el encargado este de proyecto por parte de la empresa y nos comunicamos con él, le hicimos, creamos un formulario para que nos, llenara, nos respondiera unas preguntas, ¿verdad? Que nosotros, les expusimos. Entonces,
Bueno, aquí pueden ver, les quería poner el nombre en pantalla del encargado. Hicimos la pregunta primordial, que fue cómo fue el proceso de instalación del sistema de información, que si tuvieron es algún problema, ¿no? Y nos contestó que el sistema se instaló, se capacitó al personal y que actualmente está en uso. eh, Nos informa de algunos problemas, que el cual son la visualización y en la documentación, ¿verdad? Que es para eso lo que estamos haciendo, lo que es este proceso de evaluación de tu sistema. En la mejora, pues, mejorar los niveles de seguridad, la administración de la seguridad, ¿verdad? En cuanto a me imagino que se refiere a los roles que componen lo que es el sistema, la seguridad en cuanto al login, en cuanto al cambio de password, de correo electrónico, si el sistema lo implementa, ¿verdad? Y unas preguntas extras que le quisimos dar, ¿con qué frecuencia utiliza el sistema de información? Pues nos pone que todos los días el sistema de información cumplió con los requisitos estipulados, con los que se acordaron hasta el principio, antes de lo que es iniciar todo el proyecto. Respondió que se cumplía. Y bueno, ¿en qué medida está facilitado los procesos contables de la institución, verdad? Y ahí pueden ver su respuesta, que es en pocas instituciones del Estado que tienen su propio sistema contable, ¿verdad? Otra pregunta que del 1 al 5, ¿verdad? Siendo la expresión mínima de satisfacción y la 5 la máxima, ¿con qué nivel de profesionalismo el grupo manejó lo que son las diferentes etapas del proyecto, ¿verdad? Usted me respondió que bastante satisfecho, ¿verdad? Otra pregunta de lo mismo, del 1 al 5, ¿qué tan conforme está con el sistema, ¿verdad? Bastante satisfecho, nos respondió. Y aquí pueden ver un resumen más o menos general de todas las incidencias que pudimos encontrar en los distintos manuales y en la implementación, que fueron los dos problemas de visualización y del manual. Y eso es todo por nuestro grupo. Bueno, chicos, la verdad que siento que lo hicieron de muy buena forma, ¿sí? Hay que ir mejorando algunos detalles, ya se los hice saber. Y a mí lo que me gusta es que cuando se logran superar ciertas barreras de nerviosismo, usted hoy vi algunos muy bien, otros tal vez con un poquito todavía, van a ir mejorando, ¿sí? Como les digo, este es evaluación continua y experiencia continua, como que estuvieran en un trabajo, o sea, ya lo van a ver, se acordarán de mí cuando estén afuera y van a decir, pucha, esto es una exposición constante y a cada rato, ¿verdad? Bueno, solo me restó algo y que también el grupo de ayer no lo hizo. No me comentaron qué herramienta van a usar. Recuerden que tenían que comentarme al menos qué herramienta iban a utilizar eh, para hacer las evaluaciones automatizadas. Eso sería para cuando lleguemos a la parte funcional, pero que de ya me dijeran cuál es. ¿Tienen una herramienta? Aún no, licenciado, aún no Tendríamos nos que ha puesto a analizarle. decidir. Tendríamos que Bueno, pensar qué era para hoy, herramienta vamos a era para hoy. ¿Ok? Ok. Bueno, pues gracias Este, chicos y bueno, excelente ahí para... Creo que también llegaron a profundidad como se los pedí. La verdad que todo el mundo aprende de lo que falla el anterior. Por eso soy más tranquilo con nosotros, ¿sí? Gracias, Liv. Bueno, listo. Adelante, pasemos con el siguiente grupo. Ni aplausos virtuales le dieron, qué malos son ustedes. Ayer se me olvidó. Se puede visualizar, Yali. Ya estamos viendo la pantalla, sí. Perfecto. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ilse Escoto. Nosotros somos el grupo número 3 del el sistema del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Nuestro coordinador, Guillermo Reyes. Estamos evaluando al equipo del sistema de gestión de la iglesia y el coordinador de ellos es Marvin Izaguirre. Vamos a comenzar con lo que es el manual técnico. Esta es nuestra matriz de pruebas. Hicimos 8 pruebas
en las cuales en las 8 encontramos lo que son inconsistencias. En la primera prueba que hicimos, que fue la revisión de acentuación del manual técnico, Ok, encontramos lo que es... solo una pequeñita corrección ahí, Ilse. Y Dígame. esa, por ejemplo, ¿qué prueba es detalles técnicos por pantalla? Ah, ok. Esa la hizo mi compañero Marvin. Entonces, Pero yo quiero que se abstraiga de Marvin y usted léalo y diga detalles técnicos por pantalla. ¿Entiende usted qué prueba se hizo ahí? sí, vale. Y sí, Recording in porque así se debe progress. de escribir una prueba. Entonces, como grupo, lo que les pido es sean autocríticos. Si la prueba la hizo otro compañero, ustedes todos léanselo. ¿Sí? Compártanse los matrices y digan, ah, no, mira, esta descripción no está bien porque realmente esto puedes describirlo así, así, así. Como usted lo dijo, perfecto, para mí me llega, pero aquí no está así. Entonces, Ok, mejoremos la redacción, que eso les va a ir mucho mejor con ese detalle. Pero sigamos. perfecto. Perfecto, entonces vamos a pasar con la primera evidencia, que es de la revisión de acentuación. Tenemos un ejemplo en la parte izquierda de la pantalla que verificamos que se acentuaron o se tildaron palabras que no lo requieren como ser especificaciones. Entonces aquí les pusimos la sugerencia de cómo se debe describir la palabra especificaciones y también validamos que palabras que sí o sí requieren una tilde no lo llevaban, así como ser lo que es descripción y módulo, que módulo se repite en todo el manual técnico, sin acentuación. Entonces, en un total de incidencias que encontramos, fueron de 130 de este tipo. Aquí En nos la, podemos detener un poquito. Es que sí, no sé si será mi pantalla o todo el mundo lo ve. En los dos cuadritos asumo que uno es sugerencia, una es incidencia y otra sugerencia. sí, la incidencia es la de la parte izquierda. No sé qué pasó con el Pero, título, pero... ajá. No, puede ser que Y, cuando le dan presentar, algunas computadoras pierden eso. Entonces, siempre fíjense en ok. esos detalles, a veces se pierde. O lo hicieron en Google. Sí, se estuvo validando en Ah, Google. sí, es Ujú. que en Google a veces pasa eso. Entonces, Ok. yo comprendo, pero bueno, ha de ser un tema de la presentación y ponerlos como ejemplo, ¿sí? Lo que le Ujú. explicaba al grupo anterior, cuando tengamos muchas incidencias de este mismo tipo, se expone una, se mira cómo se corrige y luego se totaliza abajo. Si ustedes pueden ubicar abajo en la parte inferior izquierda, se totaliza. Así es como yo espero que ustedes resuman una que es muy recurrente, ¿ok? Sigamos. Perfecto. En la segunda prueba que hicimos fue la revisión de gramática. Aquí podemos ver la incidencia que teníamos una confusión en el uso de sinónimos, como podemos ver en la que está subrayada al inicio, que dice el sistema surge a raíz como iniciativa. Prácticamente a raíz y como iniciativa se refieren a lo mismo. Y en cómo interactúan las palabras entre sí, podemos validarlo también en la segunda parte subrayada, que dice y la necesidad de hacer mejor práctico. Vemos que estas dos palabras juntas no concuerdan o no forman bien una expresión. En la sugerencia tenemos que hay que remover los sinónimos, como los que teníamos marcados en la pantalla anterior, y colocarlos como el sistema surge como iniciativa. Y en la segunda inconsistencia que teníamos, que era cambiar la palabra mejor por la palabra más, como un ejemplo, y colocarlo como y la necesidad de hacer más práctica su gestión de datos. Entonces, esa era como sería la sugerencia en caso de la revisión de gramática. La evidencia número 3 que tenemos en cuanto al manual técnico es la revisión de la redacción. En cuanto a la incidencia que encontramos, vemos que se presentaron incidencias en la formulación de palabras. Como podemos ver en el ejemplo, dice el primer paso para actualizar un usuario es ingresar al modal de editar usuario. Entonces, la sugerencia sería sustituir la palabra mal escrita por la correcta, en este caso, que sería la palabra módulo, con su respectiva tilde. En esto encontramos un total de incidencias de 114. Y aquí podemos ver la sugerencia para que lo puedan tomar en consideración. La siguiente prueba que hicimos fue en el diccionario de datos. Una de las incidencias que encontramos fueron los campos mencionados en el diccionario de datos no concuerdan con los que aparecen en el diagrama de entidad relación. Aquí tenemos un ejemplo de la tabla de productos. Vemos que en el diccionario de datos, que es la tabla azul, tiene
un campo que dice ID tip bien, y en la tabla de productos ese campo no se encuentra, y aparece uno agregado que es de estado, que ese de hecho no se encuentra en el diccionario de datos. También se encontraron que en el diccionario de datos habrían varias tablas repetidas, y también encontramos que en las tablas del diccionario de datos, que hay varias tablas del diccionario de datos que no se encuentran en el diagrama. Entonces la sugerencia sería revisar en total el diccionario de datos y el diagrama de entidad relación para validar los campos que no se encuentran y agregarlos, o en su defecto eliminar dichos campos. La siguiente prueba que hicimos fue la de revisar lo que es el diagrama de entidad-relación. En este diagrama encontramos la incidencia de que hay 15 tablas que no se encuentran en el diccionario de datos. Aquí en la imagen las remarqué con color rojo para que se pueda más o menos visualizar lo que son las tablas que no están en el diccionario de datos. Entonces la sugerencia sería validar el diagrama de entidad-relación con el diccionario de datos para colocar las tablas que hacen falta, o si no se utilizan, pues en su defecto eliminarlas. De esto encontramos el total de incidencias, que fueron 15, que fueron las 15 tablas que no encontramos. Entonces, los dejo con mi compañero Marvin para continuar. Buenas noches. Se encuentran que la incidencia es que todos los flujos no están identificados el nombre de qué pertenece, a qué pantalla pertenece ese diagrama. Entonces, la sugerencia es que a cada diagrama lo identifiquen a qué pantalla pertenece. Ahí se puede ver el ejemplo. Y de eso se encontró en los 71 diagramas que ellos tienen en su flujo. La otra evidencia que también se encontró es que en el diagrama, en el flujo, tiene una incidencia con la descripción breve, que no está igual en el diagrama. Entonces, si ustedes pueden ver en el punto 1, en la descripción está de una forma y dentro del diagrama está escrito de otra. Entonces, la sugerencia es que lo corrijan con la descripción o como está en el diagrama. En eso igual se encontró en las 71 también de sus diagramas. En la evidencia 8 se encuentran las partes de lo que es detalles técnicos por pantallas, que es lo que estábamos hablando. Entonces, en esta lo que se encuentra es que en la incidencia en la pantalla, los campos no concuerdan con las etiquetas. Entonces, si usted fija, dice usuario, primer nombre, en la etiqueta, en donde está la numeración. Entonces, la sugerencia es que Recording in progress. buenas. Buenas noches, licenciado y compañeros. Yo les voy a hablar sobre las incidencias encontradas en el manual de usuario. Como podemos ver aquí, realizamos 6 pruebas, lo que es en el manual de usuario, que tenemos la parte de revisión de acentuación, revisión de gramática, revisión de redacción, casos de uso, explicación de procesos y coherencia del documento. Solo resaltar de nuevo, ¿verdad, Merly? ¿Sí? Caso de uso no es una prueba, ¿verdad? A eso me refiero. Explicación de procesos no es una prueba, pero si le aplicamos ya la redacción, revisión de los casos de uso, revisión de la explicación de los procesos, queda mejor, ¿verdad? Dale, continuamos.
Bueno, en la evidencia número 1 tenemos en la parte de acentuación, como observamos en la imagen, tenemos las palabras permitirá y descripción que no están acentuadas. En este caso son palabras agudas. Todas las palabras que terminan en N, S o vocal llevan tilde en la última sílaba. Y como podemos ver la sugerencia, corregir las palabras acentuadas de este tipo, como lo que es la descripción y permitirá. Como segunda incidencia tenemos errores en la gramática del documento. La anterior, compañero. Tenemos errores en la gramática del documento. Como Por podemos ver favor, aquí, no usemos la palabra errores, ¿sí? Recuerden, ok, incidencias. incidencia. En el último párrafo podemos ver que dice emisión del mensaje dando a conocer que el rol ha sido creado. En este punto, la A se escribe con H al final, ya que va seguido de, va, ya, va seguido de termina en la siguiente palabra que va después de él, termina en ido. Entonces, estas se escriben con H al principio. Como lo podemos ver en la sugerencia, aquí escribimos la palabra correcta, que el rol ha sido creado exitosamente. También observamos que no hay signos de puntuación, no hacen uso de puntos ni comas. Entonces las comas nos sirven para hacer pausas breves en la oración, como el punto y final para determinar dónde termina el párrafo y comienza el siguiente. En este tuvimos palabras sin tilde, 185 incidencias, signos de puntuación, 90 incidencias, y en la gramática tuvimos 4 incidencias. Siguiente pantalla, compañero. Tenemos en la revisión de la redacción, tuvimos incidencias que se presentaron en la redacción de algunas palabras, como podemos observar en la que dice latipos. Y hay contenido repetitivo y no hay uso correcto de las comas y de los puntos. Como sugerencia, sustituir las palabras mal escritas por la correcta. Deberán verificar todo el documento ya que se encontraron 48 incidencias. Al leer el texto no suena muy objetivo, entonces debemos tener cuidado con eso. Ya que al leer se lo dice, cuando el botón del estado se encuentra en color rojo, significará que la tipos de bienes se encuentra desactivada en el sistema, por lo que la tipos de bienes todavía no se encuentra habilitado para poder desarrollar sus funciones laborales asignadas dentro del sistema. Una forma correcta de escribir el texto sería, cuando el botón de estado se encuentre en color rojo, significa que los tipos de bienes se encuentran desactivados en el sistema y no podrá desarrollar las funciones asignadas. Siguiente pantalla, compañero. En la evidencia número 3 tenemos los casos de uso. En la incidencia que encontramos es que cada formulario describe las acciones del sistema, pero no hay el paso a paso a seguir. Lo que confunde al usuario porque no hay, como decir, inicio de sesión 1, después pasa al registro de usuario, solo van diciendo inicio de sesión, registro de usuario y no hay pasos a pasos. Segunda pantalla. Y como sugerencia, agregar los pasos que debe seguir el usuario y realizar un diagrama de caso uso que muestre de forma resumida cómo interactúa el sistema cómo interactúa el usuario con el sistema. Y esto sería todo de mi parte. Los dejo con mi compañero Carlos. Buenas noches, compañero, licenciado. La cámara, Carlos. Permítame, licenciado. No sé si me miro. Ya estamos bien. Adelante. Bueno, a mí me tocó revisar, ¿verdad?, las incidencias de los procesos. La primera incidencia que logramos encontrar fue que en el inicio de sesión, en el manual, ellos no especifican de dónde vamos a ingresar, ¿verdad? Si ya sea de algún link, algún programa ejecutable, ¿verdad? Esa es la incidencia, y la sugerencia es de que expliquen en el manual de dónde vamos a ingresar al sistema, ¿verdad? Ya sea de algún URL, algún aplicativo, ¿verdad? Siguiente, compañero. La siguiente incidencia, ¿verdad?, que de los procesos es que
de 6 de los 7 módulos, ellos no muestran la pantalla, ¿verdad? Siguiente al momento de agregar un nuevo tipo de teléfono, un nuevo usuario, ¿verdad? Sino que en el manual ellos solo muestran la pantalla principal y van especificando cada botón, ¿verdad? En la siguiente presentación muestro la sugerencia. Como pueden ver, ellos aquí en el módulo de agregar usuario, ellos sí la agregaron, ¿verdad? La pantalla siguiente, el proceso siguiente al darle clic de agregar un usuario, pero en los demás módulos, que son 7, en las 6 no se logra ver la pantalla, no la agregaron, ¿verdad? Sino que solo la pantalla principal y la especificación de cada botón de lo que lleva ella. Entonces eso tiende como a medio a confundir. Siguiente, compañero. Esta incidencia, ¿verdad? También en el manual se vio que ellos especifican en que para cancelar un botón o un usuario que ellos deseen eliminar, pero si el usuario se arrepiente o tocó el botón del bote de basura por accidente, ellos en en 30 incidencias confundieron, o no sé si lo pusieron así, que pusieron repetitivamente el botón de la basura, como pueden ver en la imagen, ¿verdad? Siguiente, compañero. Entonces la sugerencia es que cambien el icono del botón de la basura por el de cancelar, porque eso pueda confundir a la persona, ya que si se equivocó al momento de darle, por ejemplo, eliminar un usuario y él quiera cancelarlo, entonces va a haber dos botes de basura, y esa incidencia encontrada fueron 30, todo el manual. Esa es toda mi parte, licenciado. Buenas tardes, buenas noches, licenciado, compañeros. Mi nombre es Omar Vázquez y bueno, en la parte que se está evaluando el manual de usuario, me tocó la parte de coherencias. Como título puede ver, coherencias índice, todas son coherencias, sin embargo, enumeré los tipos de coherencias encontradas. Coherencia de índice significa que el índice que ellos tienen, totalmente descrito en su tabla con las normas APA, no coincide exactamente con el documento real. Un ejemplo es el esquema que ellos tienen del 1 al 6, por decir así, el documento refleja esos temas, pero del 8 al 12, por decir así. En ese sentido, hay una inconsistencia y hay incoherencias en el número de cada uno de los temas. Entonces, es validar con las normas APA el contenido y que pueda reflejar que los temas en realidad estén de manera clara y de ordenada, sirviendo de una verdadera guía para el usuario final. Entonces, puede ver la evidencia en la siguiente página. Aquí podemos validar que tenemos, por decir así, una pantalla que muestra en la página 20, en donde dice administración, estado de usuario. Lo podemos ver en el contenido, dice administración de estado de usuarios en la página 22. Entonces, dice 20 y en este caso 22 el índice. ¿Cuántas evidencias he encontrado de esto? Pues todo el documento, empezando desde el inicio después de la introducción, tenemos 106 páginas, pero 99 tienen este error. Entonces deberán poderlo validar con todo el formulario. Siguiente, compañero. Una de las evidencias es con el login. ¿Qué pasa? Pues los compañeros, como ya explicaron anteriormente, dicen no estar en dónde está, perdón, si en la nube, si es local, pero ¿Podrían esta parte, regresar, por favor, a la presentación anterior? sí. Yo solo quería comentarles, sí, que me parece bien que dejemos textualmente ambas incidencias, sugerencias, pero hubiese sido mejor, pues, creo yo, que hubiesen mostrado el A la texto de la par. incidencia y a la par la imagen.
Sí, Más que licenciado, todo fíjese para que que se vea más toda la razón. entretenido, ¿verdad? Toda la razón. Lo que pasa con esta, solo va a estar este problema en esta pantalla y le comento que es que esas dos páginas, de hecho los compañeros me hicieron esa observación, pero para poder hacer una comparativa, como son dos páginas, eran muy grandes. Entonces, por eso tomé la decisión de ponerla en una sola pantalla, pero en todas las demás va a silencio. Ok, sí, me imagino que un tema de espacio, Sí, pero es está bien. porque sí, al achicar la imagen, bueno, no se miraban los numeritos, el número 20 de hecho abajo no se miraba. Sí, sí, ok, de acuerdo. Ok, en este sentido, entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de la introducción, inmediatamente el manual indica iniciar la aplicación y dar instrucciones, ¿verdad? En este sentido, lógicamente, uno al testear el manual inmediatamente dice, bueno, ¿dónde voy? Está local, es un link, no hay un proceso que me lo indique, como mencionaba la compañera, el paso a paso, pero la recomendación también es, si de manera local, pues que lo indique, y si no, pues que dé el URL evidenciando el paso de dónde, la dirección y todo lo demás. Ahora, este también es bueno, el login solo es uno, lógicamente, una inconsistencia. La siguiente, compañero. Coherencia en pantallas. Como puede validar, tiene una pantalla totalmente solamente con su título. Pantallas de formularios que no poseen ni una leve explicación, pues siempre en cada pantalla uno debe de decir eh, a qué se debe, qué es lo que muestra y poder validar así junto a la pantalla el título, pues, y en ese sentido, como puede ver, no hay nada que pueda describir, no posee ni una leve explicación o una introducción al tema, validando para informar el proceso a seguir, pues. Entonces, en ese sentido, la sugerencia es que con cada pantalla poder dar una leve introducción al tema, dando a conocer qué es lo que conlleva esa pantalla, que le dé una introducción y en este sentido aparte de una explicación, poder darle una introducción a cada tema. Esta inconsistencia fueron encontradas en 19 pantallas. Siguiente. Coherencia de indicador. Casi parecido al anterior. Sin embargo, aquí lo que explicamos es que aparte del tema anteriormente mencionado, cada pantalla de formulario pues debe de indicar de manera guiada el paso a paso para poder llegar al formulario de introducción de datos. Como usted puede ver, está la pantalla y luego lo sigue, perdón, agregar la categoría de productos, pero si usted observa la pantalla, no indica el paso a paso diciendo clic acá o pinche acá o en ese sentido un paso a paso a seguir para que nos lleve a la pantalla de introducción de datos. Entonces, la sugerencia en este sentido es indicar el paso a paso que debe seguir el usuario para llegar al formulario, una introducción de datos desde la pantalla principal que muestra cada tema. O sea, en este sentido, no todas están así, hay unas que sí. Sin embargo, las incidencias encontradas en todo el documento, hay 27 pantallas con este mismo error. Siguiente. Los dejo con el compañero Víctor. Faltan muchos slides, chicos. No, licenciado, creo que solo faltan 3 ya. Bueno, Buenas noches. les pregunto porque cuando den las 8, cualquier otro que no sea en el grupo que está evaluando y el evaluado, tienen la libertad de poderse retirar, ¿sí? Para que pasen a otra clase si es el caso. Para que solo, si nos pasamos de las 8, solo quedémonos con el grupo que está evaluando y el evaluado, ¿ok? Continuemos, Víctor. Buenas noches, licenciado y compañeros. Voy a explicar brevemente lo del manual de instalación. Bueno, nosotros en la matriz de prueba hicimos 5 pruebas, que es la verificación de redacción y signo de puntuación, revisión del uso de acentuación, la verificación del orden y secuencia de los pasos de instalación, y verificación y la comprobación del backup y seguridad y las coherencias del documento. Resumimos un poco las evidencias de la ortografía y miramos en los incidentes que se observan carencias en el uso de los signos de puntuación, de acentuación y incidencias en la redacción. Como podemos ver en el ejemplo, por ejemplo, ahí sale
pasos de instalación no llevan lo que es la tilde. A continuación, les hace falta signos de puntuación, por ejemplo, la coma mostrará la tilde, y en muchos incidentes tuvimos en el caso de los pasos que marcamos con tilde, el mal uso de las tildes, y el mal uso de las tildes tiende a dar y confundir y dar otro significado a las palabras. Nosotros sugerimos que de verificar la redacción en todo el documento, el uso correcto de las tildes para una mejor comprensión. Aquí pusimos la corrección utilizando ya las tildes, los signos de puntuación, y, y explicando a modo de que también la redacción sea clara y comprensible para el usuario. En el total de incidentes del anterior eran 39. Siguiente, compañero. En la evidencia número 2, verificamos el orden y la secuencia de los pasos. En las incidencias vimos y observamos que estaban todo desordenado y una mala señalización en los pasos, que realmente, o sea, tiende a confundir y en la explicación y la comprensión del documento. Como podemos ver en la imagen, ahí podemos ver que las señalizaciones estaban encima de otra imagen, y lo que dice no tiene nada de relevancia con lo que es la imagen. Y igual tenemos, ahí se notan que también tenemos problemas, incidencias en la ortografía. Entonces, siguiente imagen. Nosotros sugerimos que mantener un orden y respetar la secuencia de los pasos de forma clara para que facilite la comprensión del usuario. Nosotros pusimos un ejemplo de cómo debería redactar para modo de que sea entendible y fácil para el usuario. El total de incidencias que encontramos en todo el manual de instalación fue de 30, que es igual a este, pues. Esta sería por mí, de parte de mí, y los dejo con mi compañera. Buenas noches, licenciado, compañeros y compañeras. Consiguiendo con el manual de instalación, en la evidencia del backup y restore, como incidencia se encontró que no se completó la información del backup y restore de la base de datos, y adjuntando la evidencia de la misma, que este paso no se realizó. Siguiente, compañero. Como sugerencia, completar la información con los pasos correspondientes y adjuntando la evidencia necesaria. También está como ejemplo, un breve ejemplo del backup por medio de comando y del backup de forma manual. También el ejemplo de breves pasos, como ser entrar a phpMyAdmin, seleccionar la base de datos del lado izquierdo, también señalándolo en la imagen. Como número 3, buscar la opción exportar que está en la barra superior. Eso está como sugerencia del backup. Siguiente, compañero. En la seguridad como incidencia no se completó la información de este inciso. Y como sugerencia se recomienda que agreguen la información necesaria para que se entienda este inciso. También está la evidencia de que este inciso no se realizó. Siguiente, compañero. En la coherencia del documento, como incidencia, están faltantes de componentes con sus pasos correspondientes e imágenes instructivas, poca organización en cada inciso del manual, y también está faltante de información en la inicialización de la base de datos. Se sugiere que se completen todos los puntos mencionados. Ahora lo dejo con mi compañero Guillermo. Aló, Guillermo. Guillermo. Está en mute, Guillermo. Disculpen, buenas noches, es que ya de rato estaba esperando. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Esta es una de las páginas finales en donde presentamos de forma gráfica la totalización que realizamos de las incidencias, que ya vimos que nosotros a lo largo de la presentación estuvimos presentando en forma de cada punto.
Aquí las juntamos todas y hicimos en una matriz la totalización de las mismas para que tuviéramos un resumen y en una forma eficaz y corta, breve, tuviéramos una idea de los hallazgos. Aquí la única observación que puedo mostrar es que la magnitud de las áreas del pastel es significativa en cuanto a las incidencias, en cuanto a las cantidades, pero la importancia de cada una de ellas creo que es similar porque el hecho de que tengamos un pedacito pequeñito ahí que implica el diagrama de entidad, relación y diccionario de datos, que se ve pequeñito y que se ve más grande, las acentuaciones no indica que sean más o menos importantes, solo es en base a una cantidad para efectos de la clase, pues yo estimo que todas las incidencias son importantes. Siguiente. Dele al anterior, compañero. Quiero ver si hay una fallita que detecto. No. Bueno, de la siguiente. Nosotros hicimos, estos son los datos de contacto de la empresa a la que nos facilitaron el nombre de la organización, la dirección, el teléfono. Hicimos intentos para poder contactarnos con ellos, pero no logramos hacerlo el día de hoy. Vamos a seguir con ese proceso y esperamos para las próximas fechas poder tener la retroalimentación de la gente, del interesado, del usuario final, para saber cuál es la evaluación y la percepción que él tiene del trabajo que se está realizando. Al final, nosotros hemos decidido en reuniones previas que vamos a utilizar la herramienta de test Selenium, que es una herramienta bastante utilizada que permite automatizar pruebas y diferentes tipos de pruebas. Y bueno, esta es la que vamos a utilizar para hacer la evaluación final. Con esto terminamos y quiero agradecer a mi grupo por el buen trabajo que hicieron, porque sí nos hemos esforzado y vamos a seguir esforzándonos más para mejorar. Quiero agradecer también al grupo que nos evaluó porque nos dio un importante producto para poder tener una guía de mejorar nuestro trabajo y lograr al final el objetivo de la clase, que es presentar trabajos de calidad. Con esto terminamos. Agradezco mucho su atención. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Sí? Vamos mejorando. Para eso es la crítica constructiva, ¿sí? Mejorar día con día. Les agradezco que se hayan quedado. Creo que casi toda la mayoría se quedó. ¿Será que no tienen clases? Qué aburrido. Pero bueno, gracias. Nos vemos mañana. Por cierto, acabo de detectar que solo son 5 grupos. Yo no sé por qué pensaba que eran 6. Entonces realmente nos va a quedar ahí, cuando ya vayamos en el formato normal, pues mediodía ahí, tal vez para cuando se atrase alguien, vamos a ver cómo jugamos con esa media hora que queda volando en la planificación. Pero bueno, muy bien, chicos, vamos mejorando, todos deben ir mejorando y ese es el objetivo, ¿sí? Hablemos sin miedo. Buenas noches, gracias a todos.